La expectación en el teatro no era un murmullo cualquiera, era un oleaje contenido, un rumor de corazones latiendo al mismo compás en la penumbra. Cada asiento estaba ocupado, cada mirada anclada en el escenario, como si el aire mismo dependiera de lo que iba a suceder allí. Las luces cálidas y solemnes bañaban de oro y ámbar las cortinas pesadas que caían como telón de fondo de una noche, que aunque ya había regalado momentos memorables, aún guardaba un secreto mayor. Lucero, ese nombre que por décadas ha sido sinónimo de música de fuerza y de autenticidad, apareció en escena no solo como artista, sino como madre. A su lado, Lucerito Mijares. La hija que heredó no solo la voz, sino la luz y el temple, compartía con ella algo más grande que un micrófono, compartía el alma. Era la primera vez que madre e hija ofrecían un espectáculo completo construido de principio a fin para caminar juntas. El público lo sabía, y desde el primer acorde la emoción se palpaba en el aire como electricidad. Guadalajara, con uno de sus recintos más emblemáticos, fue el escenario elegido. Y no podía ser de otra manera, las butacas repletas, los balcones vibrando la energía de miles que entendían que estaban siendo testigos de algo irrepetible. El repertorio avanzaba como un puente tendido entre generaciones. Canciones que evocaban recuerdos de juventud se entrelazaban con temas recientes que apuntaban al futuro. No era solo música, eran memorias compartidas, eran raíces y alas presentadas en un mismo escenario. Entre tema y tema, las dos se miraban, reían, intercambiaban gestos llenos de complicidad. Era evidente que allí no había únicamente un show. Había un vínculo indestructible. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que ocurriría después. Porque aquella noche no sería recordada únicamente por la impecable producción, por los arreglos perfectos o por las voces magistrales. No. Aquella noche quedaría tatuada en la memoria colectiva por un instante que no estaba escrito en ningún guión, un instante nacido del corazón de una joven que decidió detenerlo todo. La canción había sido El privilegio de amar. Madre e hija la interpretaron tomadas de la mano, y el público, en pie, estalló en un aplauso prolongado, intenso, sincero. Lucero sonreía iluminada por el orgullo, mientras Lucerito sonreía también. Pero había algo distinto en sus ojos. Poco a poco aquella sonrisa se fue desdibujando para dar paso a algo más profundo, más pesado, más real. Con un gesto lento bajó el micrófono. No dijo nada al principio. Solo buscó la mirada de su madre, como si en ese instante necesitara un permiso silencioso. Lucero, desconcertada, la observaba con atención. Y entonces ocurrió lo impensable. El teatro entero, segundos antes, enardecido de aplausos, cayó en un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que se volvió casi físico. Un silencio que envolvía como un manto invisible a cada persona presente. Lucerito respiró hondo. Sus ojos brillaban, cargados de una emoción que aún no se derramaba en lágrimas, pero que se anunciaba inevitable. No era tristeza. Era verdad. Una verdad contenida durante años que por fin pedía salir. Y entonces comenzó a hablar. Sin guión, sin planeación, sin ensayo. Habló desde lo más hondo de su ser. Recordó su infancia, esos días en que el arte estaba presente como una segunda piel, pero donde el verdadero centro de todo siempre había sido el amor de su madre. Dijo con voz temblorosa pero firme que Lucero no era para ella simplemente una figura de los escenarios, sino un faro en la tormenta, una guía constante. Una madre que enseñaba con hechos, no solo con palabras, que sabía ser amorosa y exigente, tierna y firme al mismo tiempo. Contó entre suspiros entrecortados cómo en noches de miedos infantiles, un simple abrazo de su madre era suficiente para devolverle la calma. Narró recuerdos que jamás habían sido compartidos en público, momentos tan íntimos que de pronto parecían pertenecer también a cada persona en la sala. Y es que el público, aunque no había vivido esas memorias, las sentía como suyas. Porque lo verdadero, cuando se expresa con el alma desnuda, se reconoce universalmente. Y luego, como quien abre una herida para mostrar que ya cicatrizó, habló del impacto que había tenido en ella ver a sus padres seguir caminos distintos. No lo hizo con resentimiento ni con dramatismo.
Lo hizo con la honestidad de una hija que aprendió que no todo amor permanece en la misma forma, que las estructuras cambian, pero que los vínculos auténticos nunca se quiebran. Lucero desde su lugar no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas que mezclaban orgullo, compasión y asombro. Lágrimas de madre que se enfrenta al espejo de su propia entrega reflejado en la voz de su hija. Lágrimas que nacían porque lo que escuchaba no era un reproche, sino una declaración de gratitud y de amor en su forma más pura. El teatro seguía en silencio. Nadie osaba interrumpir. Los fotógrafos dejaron las cámaras quietas. Los espectadores contenían el aliento. Era como si todos entendieran que estaban presenciando algo sagrado. En ese instante no había luces, no había espectáculo, no había celebridad. Solo había dos almas frente a frente, madre e hija, compartiendo una verdad que trascendía cualquier escenario. Lucerito no buscaba aplausos ni ovaciones. No necesitaba confirmación. Lo que hizo fue liberar un peso y al mismo tiempo regalarle al mundo la prueba de que la vulnerabilidad también es un acto de amor. Ese momento, ese quiebre del guión fue el verdadero corazón de la noche. Una grieta en la perfección del espectáculo, sí, pero una grieta por donde se coló lo más valioso, la autenticidad. Y entonces el público entendió. Aquella velada no quedaría en la memoria por los acordes perfectos, ni por los arreglos impecables, ni por el despliegue de luces. Quedaría grabada porque una hija frente a miles de testigos le había dicho al mundo lo que muchas veces solo se susurra en privado, que el amor entre madre e hija, incluso en medio de las transformaciones de la vida, es inquebrantable. Esa noche, en ese teatro, el tiempo se detuvo. Y el aplauso que vendría después no fue uno cualquiera. Fue un aplauso que no celebraba el show, sino la vida misma. El silencio tras la confesión de Lucerito parecía tener cuerpo propio. No era el silencio incómodo de la duda, ni el frío de lo vacío, sino uno denso, cargado de electricidad, como si el aire mismo se hubiera transformado en un cristal frágil, que nadie se atrevía a romper. El teatro entero respiraba al unísono, sosteniendo entre todos un momento que se volvía sagrado. Lucero, con los ojos bañados en lágrimas que no intentaba ocultar, permanecía inmóvil. El micrófono descansaba en su mano como un accesorio inútil. Allí ya no hacía falta amplificación alguna porque la verdad que acababa de escuchar había llegado directamente a su corazón. Durante toda su vida había sabido improvisar, encontrar la palabra exacta, sostener cualquier escenario con fuerza. Pero en ese instante no había palabras que alcanzaran. Y esa ausencia de discurso paradójicamente lo decía todo. Lucerito a su lado seguía firme. Su rostro todavía temblaba por la emoción, sus ojos brillaban con lágrimas que caían despacio sin prisa, como si cada una llevara consigo años de silencios acumulados. No trataba de esconderlas ni de justificarlas. Las dejaba ser porque ese era el precio y al mismo tiempo el regalo de hablar con el alma desnuda. El público entero, cientos de personas, había pasado de la euforia del aplauso a una especie de trance colectivo. Nadie tosía, nadie murmuraba, nadie se movía de su asiento. Era como si todos hubieran comprendido que estaban siendo testigos de algo irrepetible, que lo que ocurría en ese escenario escapaba por completo a la lógica de un concierto. Allí no había espectáculo, había vida. Incluso el equipo técnico oculto entre las sombras de los laterales permanecía congelado. Los operadores de luz no tocaron los controles. Los de sonido no ajustaron nada. Era como si hasta ellos, acostumbrados a trabajar sin pausa, en medio de shows multitudinarios, hubieran entendido que interrumpir aquel instante sería como romper un hechizo. Los músicos sentados al fondo bajaron discretamente sus instrumentos. Más de uno se secaba las lágrimas con la manga de la camisa, incapaz de mantenerse ajeno. Lucero dio un par de pasos como buscando aire, como intentando ordenar dentro de sí la avalancha que acababa de recibir. Y lo sorprendente fue que no dijo nada. No intentó llenar el vacío con frases hermosas ni con reflexiones profundas. Ese silencio suyo, cargado de presencia, resultó más poderoso que cualquier palabra. El público lo entendió y lo respetó. Nadie intentó forzar la transición. Nadie se atrevió a romper esa cuerda invisible.
que como un hilo tenso conectaba los corazones de todos los que estaban en esa sala. Lucerito respiró hondo. Miró hacia arriba, hacia la cúpula del teatro, como si buscara allí una fuente de fortaleza. Y entonces dio 2 pasos hacia adelante. No habló. No era necesario. Bastó con su mirada más firme, más adulta, para que todos comprendieran que algo había cambiado dentro de ella. Había soltado una verdad que la habitaba desde hacía años, y al hacerlo había crecido frente a los ojos de todos. Lucero la observaba con un orgullo que dolía. La veía transformarse allí mismo frente a ella y frente a un país entero. La veía no como la niña a la que había protegido tantas veces, sino como la mujer que había aprendido a hablar con su propia voz. Y aunque ese reconocimiento traía consigo un pellizco de nostalgia, también la llenaba de paz, porque sabía que todo lo sembrado, todo lo entregado, estaba dando fruto. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Un aplauso tímido se levantó desde un rincón de la sala. Era un aplauso distinto, más suave, casi como pidiendo permiso. Y después vino otro y otro más, hasta que de pronto la ola se volvió incontenible. El teatro entero se puso de pie, aplaudiendo no con el estruendo de la euforia, sino con la cadencia del agradecimiento, con el respeto de quien reconoce haber sido testigo de algo verdadero. Lucerito no respondió con poses teatrales, ni sonrisas amplias. Bajó ligeramente la cabeza en un gesto humilde, como aceptando esa caricia multitudinaria, sin buscar engrandecerla. Lucero, incapaz de sostener por más tiempo la distancia, caminó hacia su hija y la abrazó. Y entonces sí el aplauso explotó en toda su magnitud. Era como si el público hubiera esperado ese abrazo para poder liberar todo lo contenido. La ovación fue ensordecedora, pero no agresiva. Era una ola cálida que lo cubría todo. El público lloraba, aplaudía, algunos se tomaban de las manos. No había desconocidos en esa sala. Todos por unos minutos se sentían parte de la misma familia, unidos por esa confesión transformada en acto de amor. El abrazo se prolongó. No era protocolario, no era por la foto, no era por el espectáculo. Era un abrazo que recompone, que sana, que dice más que 1000 discursos. Y allí, en medio de esa fusión de almas, el show dejó de ser show y se convirtió en un rito. Esa noche, sin que nadie lo planeara, sin que hubiera guión ni estrategia, Lucero y Lucerito regalaron al público algo que ningún escenario suele ofrecer: la certeza de que la música más poderosa no sale de los instrumentos ni de las gargantas. Sale del alma cuando se atreve a hablar. El murmullo del público aún vibraba leve, pero persistente como un eco que no quería extinguirse del todo. Era un murmullo extraño, más parecido al oleaje contenido de un mar silencioso que al bullicio habitual de un teatro. Las más de 1000 personas reunidas allí parecían haber quedado atrapadas en un mismo compás de respiración, como si todas hubieran comprendido que lo que acababan de presenciar no era una canción, no era un acto ensayado, era la desnudez absoluta de la verdad. El aire estaba cargado. Se podía sentir en la piel, en los huesos. Un calor emocional recorría cada butaca. Algunos espectadores mantenían todavía las manos juntas, sin saber si debían aplaudir, llorar, o simplemente permanecer quietos, para no romper aquella burbuja sagrada que se había formado. Otros inclinaban la cabeza con lágrimas discretas resbalando por el rostro. Y en medio de todo ese silencio reverencial en el escenario, permanecían ellas, Lucero y Lucerito, madre e hija, 2 generaciones unidas por un mismo latido. Lucero sostenía el micrófono, pero no hablaba. Lo elevó apenas con un gesto tan lento que parecía coreografiado, aunque no lo era. No lo levantaba para cantar ni para pronunciar un discurso. Lo hacía como quien pide silencio con una mano, como quien reconoce que no hay palabra que pueda competir con la intensidad del instante. Sus ojos húmedos rojos no se apartaban de los de su hija. Allí, en esa mirada sostenida, se decía todo lo que no podía articularse con frases: gratitud, sorpresa, orgullo, dolor dulce, amor incondicional. Lucerito, de pie junto a ella, había dado un paso hacia adelante segundos antes. Ahora parecía más erguida, más firme, como si la confesión que acababa de brotar de su interior la hubiera transformado de inmediato en alguien nuevo.
En su rostro aún había rastros de emoción. Las lágrimas brillaban bajo la luz cálida del escenario, pero en sus ojos ardía una chispa de liberación de paz, como quien se sacude un peso que llevaba demasiado tiempo guardado en silencio. Fue entonces cuando las primeras notas comenzaron a fluir desde el fondo. Una melodía conocida, un clásico que todos podían identificar, pero que en ese momento adquiría un carácter distinto, casi sagrado. Los acordes suaves, envolventes, parecían extenderse como hilos invisibles, que cosían el corazón de cada persona en el teatro. Nadie habló, nadie se movió. Todos comprendían que estaba a punto de ocurrir algo irrepetible. Lucerito cerró los ojos. Un instante tomó aire, y cuando los abrió comenzó a cantar. Su voz salió limpia, firme, con un temblor que no era de miedo, sino de emoción pura. Cada nota parecía cargada con los recuerdos de su infancia, con los momentos vividos en familia, con las dudas, los aprendizajes, las heridas y las cicatrices. No era solo canto, era confesión hecha melodía. Era una verdad traducida en sonido. Lucero no intervino. Permaneció a su lado en silencio, dándole todo el espacio, toda la luz, toda la atención. Ese gesto silencioso era en sí mismo un acto de amor, permitir que su hija brillara sola, demostrarle que ya no necesitaba protección constante, que podía sostenerse por sí misma, con voz, con presencia, con autenticidad. El público contenía el aliento. Algunas madres en la sala apretaban la mano de sus hijos con fuerza. Algunas hijas buscaban el abrazo de sus madres, como si quisieran sellar allí en ese instante su propio pacto silencioso de amor. Amigos se miraban entre sí con los ojos brillantes, como reconociendo que algo universal estaba sucediendo frente a ellos. La música creció poco a poco, y con ella creció también Lucerito. Cada estrofa era un paso más hacia una madurez artística y personal que todos podían percibir. No era ya la hija de Lucero y Mijares, era una mujer, una artista, una voz propia que encontraba su lugar en el mundo frente a los ojos atónitos de su madre y de todos los presentes. Cuando la última nota se extinguió, el silencio volvió a instalarse. Fue un silencio pesado, profundo, casi físico. Se podía escuchar el respirar entrecortado de quienes intentaban contener las lágrimas. Se podía sentir cómo el corazón de la sala latía en un mismo compás. Fueron apenas unos segundos, pero se sintieron eternos, como si el tiempo se hubiera detenido para honrar lo que acababa de ocurrir. Y entonces llegó el aplauso. Primero tímido, como si pidiera permiso para romper ese espacio sagrado. Luego más fuerte, más firme, hasta convertirse en una ovación colectiva de pie. Un aplauso que no era solo ruido, sino respuesta. No era celebración vacía, era gratitud pura, era reconocimiento. Era un gracias pronunciado al unísono por cientos de almas. Lucerito inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. No sonrió ampliamente, no buscó gestos teatrales. Sabía que lo que acababa de compartir no era un espectáculo, era su alma. Y el público en su ovación lo había recibido con la misma reverencia con la que se recibe un regalo invaluable. Lucero entonces la abrazó. Fue un abrazo distinto, más ligero, más libre que el primero. Como si ambas hubieran dejado atrás un peso invisible. Como si el acto de compartir esa verdad hubiera abierto un nuevo camino. No era solo un gesto de cariño, era la confirmación de que habían cerrado un ciclo y abierto otro. El teatro seguía aplaudiendo, pero en medio de todo ese estruendo, lo que quedaba grabado en el corazón de cada espectador era una certeza inquebrantable. Esa noche no se olvidaría jamás. No importaban las giras futuras, los discos por venir, los escenarios que aún pisarían. Nada borraría lo que se había vivido allí. Porque lo que ocurrió no fue un show, fue vida. Fue humanidad. Fue amor transformado en música. El teatro seguía siendo un mar de emociones contenidas. Cada persona en la audiencia sabía que no estaba presenciando un concierto cualquiera. Lo que ocurría allí tenía otra naturaleza, otra dimensión. Cada verso que Lucero y Lucerito cantaban juntas parecía coser una herida invisible, como si la música tuviera el poder de cerrar grietas antiguas y al mismo tiempo abrir nuevas ventanas hacia un horizonte distinto.
Había en el aire una sensación extraña, como si lo que se vivía sobre el escenario fuera un acto de sanación compartida. Y presenciar una sanación, aunque no sea la tuya, es una de las experiencias más humanas que existen. En los rostros del público se reflejaba ese impacto. Había quienes permanecían inmóviles con los ojos fijos en el escenario, apenas parpadeando como si temieran perderse un solo detalle. Otros no lograban contener las lágrimas y lloraban abiertamente sin vergüenza. Y no se trataba solo de identificación directa con Lucero o con Lucerito. Era algo más universal, más profundo. Era la certeza de que en ese preciso instante alguien había tenido la valentía de desnudarse emocionalmente, y al hacerlo había tocado fibras que pertenecían a todos. Cuando la canción llegó a su fin, el teatro no explotó de inmediato en aplausos como suele ocurrir. Por el contrario, un silencio reverencial cubrió el lugar. No era un silencio de tensión, sino de respeto. Era la clase de silencio que solo se da en presencia de algo verdadero, algo que se reconoce como sagrado. Lucerito bajó lentamente el micrófono. Su mirada buscó la de su madre, y con un gesto pequeño casi imperceptible, le agradeció. No solo por estar allí, sino por algo mucho más grande, por acompañarla sin máscaras, por sostenerla, por haberle dado espacio para ser. Lucero devolvió la mirada con la intensidad de alguien que entiende sin necesidad de palabras lo que ese gesto significa. En su corazón supo que su hija estaba lista. Lista para un nuevo capítulo, lista para volar más alto. Y comprendió también algo doloroso y hermoso a la vez, que había llegado el tiempo de caminar junto a ella, ya no como quien protege a una niña, sino como quien acompaña a una mujer, a una colega, a una artista de pie, en su propia verdad. La atmósfera se volvió más serena. El repertorio debía continuar, pero todo había cambiado. Ahora cada canción posterior parecía impregnada de un nuevo significado. Viejos éxitos adquirían un peso distinto, las letras de siempre resonaban con otra profundidad. La audiencia escuchaba con el corazón abierto, como si cada verso, cada acorde, llevara consigo un mensaje distinto al que alguna vez habían conocido. En medio del espectáculo, llegó el turno de que Lucerito tomara el escenario sola. Lucero se quedó en un lateral observando con los brazos cruzados y una sonrisa leve que ocultaba un torbellino en su interior. Porque verla cantar con tanta entrega era orgullo puro, sí, pero también era un dolor silencioso, ese dolor, que solo las madres conocen, el de darse cuenta de que el nido comienza a quedarse pequeño para quien ya está listo para volar. Lucerito, por su parte, no se contenía. Su voz llenaba el teatro con una intensidad nueva. Su mirada cargaba todavía la fuerza de lo confesado minutos antes. Sabía que ese escenario ya no era el mismo, y por eso su entrega tampoco lo era. En cada nota dejaba algo más de sí misma, una huella de su alma. Y el público lo sentía. Lo percibía con claridad, estaban presenciando un nacimiento. No en el sentido literal, sino simbólico. El nacimiento de una artista que ya no dependía de apellidos, ni de legados, sino que comenzaba a construir el suyo propio, sostenido en la vulnerabilidad, la verdad y el valor. Cuando terminó la canción, caminó hacia la esquina donde su madre la esperaba. No hubo discursos, no hubo abrazos prolongados. Solo una mirada breve cargada de complicidad. Y fue suficiente. Lado a lado retomaron la siguiente parte del show, pero ahora ya no había plan rígido que cumplir. No existía un guión. Todo era guiado por la emoción del momento, por esa corriente invisible que las unía y que arrastraba a la audiencia con ellas. En un instante de respiro entre canciones, Lucero tomó el micrófono y compartió un recuerdo. Habló de una de las primeras veces en que escuchó a su hija cantar en secreto, escondida en su habitación, creyendo que nadie la escuchaba. El público sonrió enternecido. Lucerito, con las mejillas encendidas, negó con la cabeza en un gesto infantil que arrancó risas cómplices. Pero aquel momento ligero escondía algo mayor, la confirmación de que desde muy temprano Lucero había reconocido en su hija no solo talento, sino alma de artista. El espectáculo continuó con ese vaivén de canciones y recuerdos de risas discretas y silencios cargados de emoción.
Pero siempre había una tensión subyacente, como si la confesión de Lucerito hubiera abierto una puerta que aún quedaba por atravesar del todo. Esa sensación se intensificó cuando llegó la penúltima canción. Lucero anunció la pieza con un tono distinto, más contenido, más solemne. Era una canción que hablaba de caminos que se separan, de aceptar lo inevitable, pero también de seguir amando a pesar de todo. No necesitó explicar por qué esa canción venía en ese punto. Todos lo comprendieron. Al escuchar los primeros acordes, Lucerito bajó la mirada. No era debilidad, era reverencia. Esa canción tocaba directamente el núcleo de lo que había confesado antes, y cantarla no sería solo interpretar, sería desnudarse otra vez, prolongar con música la verdad ya revelada. Comenzaron a cantar juntas, pero pronto Lucerito tomó la delantera. Su voz temblaba levemente, no por miedo, sino por la emoción incontenible que teñía cada nota. Lucero la acompañaba desde atrás, suave, casi invisible, como quien sostiene pero no se impone, como quien permite que la hija lidere su propia travesía. El clímax llegó en un instante breve pero eterno. Lucerito hizo una pausa. El teatro contuvo la respiración. Sus ojos brillaban de nuevo, a punto de desbordarse. Y entonces, con un hilo de voz cargado de alma, retomó el canto con más fuerza, más verdad, más vida. Al pronunciar el último verso, bajó la cabeza. Lucero no dudó. La envolvió con un brazo, y juntas, madre e hija, se inclinaron suavemente hacia el público. La ovación fue inmediata. Estalló como un río contenido que por fin encuentra salida. Pero ese aplauso tenía un sonido diferente, más intenso, más largo, más cargado de emoción. No era un aplauso de rutina. Era un agradecimiento colectivo por haber sido testigos de algo íntimo, de algo irrepetible. En el backstage, el equipo los esperaba con lágrimas en los ojos. Habían visto cientos de conciertos, pero sabían que esa noche no se parecía a ninguna otra. Y el rumor ya corría: lo que había pasado en ese escenario no tardaría en convertirse en historia. El teatro entero parecía contener la respiración. Lo que apenas unos minutos atrás había sido una ola de aplausos y vítores ahora se transformaba en un silencio reverencial. Un silencio que tenía peso, que vibraba como si las paredes mismas comprendieran que algo demasiado humano, demasiado frágil y al mismo tiempo demasiado poderoso estaba ocurriendo allí. Lucerito permanecía en el centro del escenario, sola, iluminada por un haz de luz que parecía haber sido colocado allí por el destino, y no por el equipo técnico. Tenía el micrófono en la mano, los dedos apretados alrededor de él como si fuera el único objeto capaz de sostenerla. Sus hombros tensos, sus labios apenas entreabiertos, sus ojos húmedos pero firmes. La juventud de su rostro contrastaba con la profundidad de lo que estaba a punto de revelar, y eso era lo que hacía a todos estremecerse. Iban a escuchar una verdad que no pertenecía al guión, sino al alma. Lucero, a unos pasos detrás, había dejado de hablar con el músico que tenía al lado. Ya no había partitura, ni planificación, ni repertorio que importara. Conocía demasiado bien a su hija. Esa mirada era la misma que había visto años atrás en un pasillo oscuro cuando Lucerito, siendo apenas una niña, no encontraba palabras para explicar sus lágrimas. Pero ahora era distinto. Ahora ya no era la niña buscando consuelo. Era una mujer que se preparaba para hablar con la voz que por tanto tiempo había guardado en silencio. El público lo entendió de inmediato. Se produjo una quietud aún más densa. Nadie se movió. Ni siquiera los técnicos que habitualmente corregían luces o ajustaban monitores se atrevieron a intervenir. Todos, absolutamente todos, sabían que estaban frente a un instante irrepetible. Lucerito respiró profundamente, cerró los ojos unos segundos, y cuando los abrió algo había cambiado. Su voz emergió clara, cristalina, con esa cadencia que no viene del entrenamiento vocal sino del alma. Contó una memoria. Una tarde lejana pero grabada en su ser. Habló de la vez en que, sin proponérselo, escuchó a sus padres conversar en la casa familiar. No hubo gritos, no hubo discusiones, no hubo ruptura escandalosa. Fue un diálogo calmo, sereno, pero definitivo.
Ese día, siendo aún demasiado pequeña para comprenderlo todo, supo con certeza que sus padres no volverían a caminar juntos de la misma manera, que el amor que los unía había cambiado de forma. Lo dijo sin rencor, sin reproches, sin dramatismos. Lo dijo como quien comparte una verdad que arde en el pecho desde hace años y que finalmente encuentra salida. Una confesión que no buscaba aplausos, ni lástima, ni espectáculo. Solo necesitaba ser dicha. El teatro entero quedó helado. Algunos en la audiencia bajaron la cabeza tocados en lo más íntimo. Otros se cubrieron la boca con las manos para contener un sollozo. Muchos lloraban abiertamente, porque aunque no conocieran a Lucerito personalmente, esa confesión tocaba una fibra universal, la de los hijos que han visto el amor transformarse, la de las familias que descubren que los vínculos no se rompen, solo mutan. Lucero, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo entero reaccionó como si la confesión la hubiera atravesado físicamente. Había creído que durante años había protegido a su hija de ese dolor que con amor, paciencia y presencia había logrado amortiguar aquel golpe. Y sin embargo, allí estaba la prueba de que Lucerito lo había llevado dentro en silencio, convirtiéndolo en parte de su historia, en parte de la mujer que era ahora. Los músicos sentados al fondo bajaron los instrumentos. Algunos tenían los ojos vidriosos. Los técnicos no se movían. Nadie quiso perturbar el instante. Era como si una fuerza invisible hubiera detenido todo, obligando a cada persona presente a mirar, a escuchar, a sentir. Lucerito alzó la vista al público, y en ese momento ya no era la adolescente heredera de un legado. Era una mujer completa, de pie frente a miles, contando su verdad sin máscaras. La fuerza con que lo hacía no provenía de la ausencia de miedo, sino del valor de decirlo a pesar del miedo. Y eso es lo que más conmovía. El silencio que parecía eterno fue roto lentamente. Desde algún rincón del teatro surgió un aplauso tímido, casi como pidiendo permiso. Otro se sumó. Y otro. Hasta que en cuestión de segundos toda la sala estalló en un aplauso que no era ruido, no era celebración superficial. Era un aplauso que lloraba, que abrazaba, que agradecía. Lucerito inclinó apenas la cabeza con humildad, como aceptando ese cariño, pero sin buscarlo. Sabía que lo que había dicho no era un número de espectáculo, sino un pedazo de su alma. Y el público, al responderle, no estaba aplaudiendo a la artista, sino a la persona. Lucero, con los ojos inundados en lágrimas, la miraba como nunca antes lo había hecho. Ya no veía solo a su hija, veía a la mujer en que se había convertido. Una mujer con voz propia, con heridas asumidas, con un coraje que la hacía brillar incluso más que cualquier reflector. En ese momento, madre e hija no eran solo intérpretes sobre un escenario. Eran dos almas compartiendo verdad. Y el teatro entero, con miles de corazones latiendo al unísono, fue testigo de algo que muy pocos llegan a ver en vivo: el instante exacto en que la música se convierte en sanación. El murmullo que antes había llenado el teatro se había extinguido por completo. Lo que ahora dominaba era un silencio denso, vivo, un silencio que no era vacío, sino un lenguaje en sí mismo. Era el idioma de la expectación, del respeto absoluto, de la reverencia hacia algo que estaba sucediendo frente a cientos de ojos y que nadie se atrevía a interrumpir. Lucerito, con el micrófono todavía en mano, había dejado escapar palabras que no estaban en ningún guión. Palabras que jamás habían sido planeadas para un escenario de luces y cámaras. Pero precisamente por eso habían resonado más fuerte que cualquier verso cantado. Cada sílaba había caído en el aire como una nota que no necesitaba partitura, porque la melodía era la vida misma. No hablaba como cantante, ni como figura pública, sino como lo que era en esencia una hija. Una hija que había guardado durante años un recuerdo que no se borraba, un recuerdo tan íntimo que hasta entonces había habitado en la sombra más silenciosa de su corazón. Lucero, unos pasos detrás, escuchaba cada palabra con el alma desbordada. Al llevarse la mano a los labios, no lo hacía por sorpresa, sino porque sabía exactamente de qué hablaba su hija. Esa escena, esa conversación tranquila, definitiva, que había ocurrido años atrás en su propia casa. Ella había creído que su hija era demasiado pequeña para entenderla. Había pensado que el tiempo y el silencio la protegerían,
que aquella revelación había pasado inadvertida. Pero esa noche, en medio de un teatro abarrotado, comprendía con un golpe de realidad que se había equivocado. Su niña lo había escuchado, lo había sentido, lo había cargado en silencio hasta el presente. Lucerito continuaba. Su voz no temblaba de inseguridad, sino de emoción pura. Explicaba que aunque había comprendido que sus padres habían tomado la mejor decisión, eso no impedía que dentro de ella persistiera el anhelo infantil de un futuro distinto. Era esa resistencia del corazón de una niña frente a la lógica adulta. El público estaba hipnotizado. Había espectadores que apenas respiraban temiendo romper esa burbuja invisible que se había formado alrededor del escenario. Otros dejaban que las lágrimas corrieran abiertamente no por pena ajena, sino porque reconocían en esas palabras un eco de sus propias vidas, de sus propios recuerdos de pérdidas, separaciones o transformaciones inevitables. Entonces el tono cambió. Lucerito, con una madurez sorprendente para su edad, compartió lo que con el tiempo había descubierto, que el amor verdadero no necesita ser perfecto para ser real. Que sus padres, aunque ya no caminaran juntos como pareja, jamás la habían dejado sola. Que el vínculo entre ellos no se había roto, solo se había transformado. Y que esa transformación también era una forma de amor. Era un mensaje universal tan claro y tan contundente, que cada corazón en la sala se sintió tocado. Lucero sintió como algo dentro de ella se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Porque entendía con una certeza demoledora que su hija había llevado consigo un peso silencioso durante años. Un peso que no había expresado, por no querer herir, por no querer preocupar, pero que esa noche había decidido liberar frente a todos. Verla hacerlo con tal fuerza y transparencia era doloroso y hermoso a la vez. Era la prueba de que todos los sacrificios, los desvelos, las lágrimas privadas había valido la pena. Y entonces llegó la frase final. Una frase simple, sin adornos, pero que retumbó como un trueno en el corazón de todos. Gracias por nunca dejarme sentir sola incluso cuando ya no estaban juntos. Fue imposible contenerse. Lucero se derrumbó, pero no en un colapso, sino en una rendición total a la verdad. Las lágrimas fluyeron libres, y esta vez no intentó detenerlas. No había maquillaje, ni escenario, ni luces capaces de frenar lo humano. Era una madre recibiendo el agradecimiento más puro, más contundente que una hija puede dar. El teatro entero explotó. Cientos de personas se pusieron de pie al unísono. Los aplausos llegaron como un mar embravecido, ensordecedor, pero al mismo tiempo lleno de ternura. Eran aplausos que no celebraban una canción ni una nota perfecta, sino la valentía de exponer el alma, de transformar un dolor en verdad compartida. Lucerito entregó lentamente el micrófono a un asistente y entonces caminó hacia su madre. Cada paso era seguido por miles de miradas cargadas de emoción. No dijo nada, no necesitaba decirlo. Al llegar frente a ella, simplemente abrió los brazos. Lucero la recibió en un abrazo que no era solo físico. Era un abrazo que recogía años de silencios, de palabras no dichas, de heridas y también de alegrías compartidas. Un abrazo que unía en un solo instante todos los pasados y todos los presentes, que tejía un puente indestructible hacia el futuro. La producción desde el fondo miraba en silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Los técnicos no movieron un dedo, los músicos se quedaron inmóviles, algunos con lágrimas visibles. Porque todos sabían que lo que estaban presenciando no era entretenimiento, era vida, era verdad, era historia. El espectáculo técnicamente aún no había concluido, pero en el corazón de cada espectador, la fusión Yapeyetasu había alcanzado su clímax. Lo que viniera después sería apenas un epílogo. Porque la verdadera obra ya se había representado madre e hija, abrazadas, reconociéndose mutuamente en un escenario convertido en altar de emociones humanas. Lucero acarició el rostro de su hija con ambas manos. Sus dedos temblaban, pero no de inseguridad, sino de ternura incontenible. El público intuitivo comprendió el gesto como un punto de transición. Los aplausos comenzaron a bajar poco a poco hasta que todos regresaron a sus asientos, aunque el silencio no fue menos intenso. El teatro entero respiraba con ellas. Ya no había show, ya no había guión, ya no había artistas y espectadores.
Había simplemente humanidad compartida. Lucero avanzó hasta el centro del escenario con el micrófono en mano. Sus pasos eran firmes, sí, pero cargaban un peso distinto. No era el andar de la estrella acostumbrada a dominar escenarios, era el de una mujer que había llorado y que aún llevaba en el rostro las huellas visibles de esas lágrimas. El maquillaje no lo ocultaba, la luz no lo disimulaba. Y por primera vez en toda su carrera, ella no intentaba ocultarlo. No pretendía cantar de inmediato. El público lo supo apenas la vio detenerse. Nadie respiraba con normalidad, todos aguardaban como si supieran que lo que vendría no sería un número más del repertorio. Lucero sostuvo el micrófono cerca de los labios, pero tardó en hablar. Tomó aire, bajó la mirada, levantó de nuevo los ojos, y cuando por fin se decidió, su voz salió entrecortada, desnuda, frágil y al mismo tiempo poderosa. No buscaba frases elegantes, ni discursos ensayados. Lo que compartió en ese instante fue un pensamiento guardado por años. Dijo que a pesar de haber vivido en escenarios rodeada de reflectores, había emociones que nunca habían tenido espacio bajo esas luces. Admitió que durante mucho tiempo creyó que ser fuerte significaba mostrarse impecable, no quebrarse, no exhibir las fisuras. Que creyó que ser profesional era sinónimo de esconder el dolor, de evitar las grietas. Pero esa noche confesó su hija le había enseñado algo nuevo. La verdadera fuerza, dijo con voz que vibraba en el silencio, no está en ocultar, sino en permitir. No está en huir del dolor, sino en enfrentarlo con dignidad. Y reconoció con una mezcla de orgullo y humildad que Lucerito había sido su maestra en ese escenario que ella, la madre, había aprendido de la hija. La reacción del público fue un silencio conmovido. Un silencio tan profundo que tenía cuerpo, como si la sala entera respirara al unísono. Nadie se movía. Nadie quería perder ni una palabra, ni un gesto. Porque había algo revolucionario en esa inversión de roles, la artista consagrada, ícono de generaciones, reconociendo el aprendizaje que le llegaba de su hija. No era un traspaso de antorcha solemne, ni un acto ceremonial. Era algo más hermoso, un intercambio de luz madre e hija iluminándose mutuamente. Lucerito unos pasos atrás escuchaba. Su rostro no mostraba ni lágrimas ni sonrisas, solo presencia total. No necesitaba intervenir. Sabía que esas palabras no eran respuesta a su confesión, eran continuación. Era el reconocimiento de que habían alcanzado un punto nuevo, un espacio compartido donde ya no había máscaras, donde podían caminar como iguales, no en jerarquía, sino en complicidad. Entonces, Lucero alzó la vista hacia los músicos. No habló, apenas hizo un gesto con la mano, una seña con los dedos. El maestro de la orquesta frunció el ceño por un segundo sorprendido, y luego asintió. Lo que venía no estaba en el programa, no era parte del guión, era una elección espontánea nacida del momento. Y los primeros acordes comenzaron a sonar. Una balada antigua conocida por muchos, pero transformada por completo en ese contexto. Era una canción que hablaba de aceptación, de perdón, de un amor que permanece aunque cambie de forma. Una pieza que Lucero había interpretado muchas veces en solitario, pero que esa noche tenía otro destino. Lucero extendió su mano hacia Lucerito. No hubo palabras, solo esa invitación silenciosa. La hija dudó apenas un instante, no por inseguridad, sino por la magnitud emocional del gesto. Sabía que al aceptar no se trataba solo de cantar, se trataba de sellar algo mucho más grande. Caminó lentamente hasta su madre. El teatro entero la siguió con la mirada expectante. Tomó su mano. Y entonces comenzaron a cantar. La canción ya conocida se transformó frente a todos. Cada verso adquiría una capa nueva de significado. Las voces se entrelazaban, sí, pero lo que conmovía no era la perfección técnica, sino la sinceridad que se desbordaba en cada nota. El público estaba de pie, muchos con lágrimas corriendo libremente. Algunos se atrevieron a aplaudir al ritmo emocionados, pero pronto entendieron que aquello no era un número interactivo. Era demasiado íntimo. Poco a poco el aplauso se fue apagando, y quedó de nuevo el silencio reverencial roto únicamente por las voces que se elevaban desde el escenario.
En el coro las dos se miraron. No había coreografía, no había planeación. Era un diálogo entre almas, un pacto sellado con música. Y en ese instante todos entendieron que allí había ocurrido algo irreversible. Un perdón tácito, una aceptación compartida, una liberación que no necesitaba ser nombrada. Cuando la última nota se extinguió en el aire, Lucero bajó el micrófono. No dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en los de su hija. El público no necesitaba explicación. Lo habían entendido. Algo había cambiado para siempre. Los aplausos llegaron entonces fuertes, prolongados, como una ola que agradecía no solo el arte, sino la humanidad que había sido compartida. Pero eran aplausos diferentes, no de ovación eufórica, sino de respeto profundo, de cierre de ciclo. Lucerito soltó lentamente la mano de su madre y caminó hasta la orilla del escenario. Hizo una reverencia discreta no como artista que se despide, sino como alguien que deja atrás una versión de sí misma. Lucero la imitó y juntas lado a lado salieron del escenario. No hubo pantallas encendidas, no hubo luces estridentes ni pirotecnia. Ninguna de esas cosas tenía sentido después de lo que habían compartido. La última imagen fue la de dos mujeres tomadas de la mano cruzando el umbral hacia el backstage, mientras el teatro entero permanecía en pie, consciente de haber sido testigo de algo irrepetible. La salida al escenario, esta vez no tuvo nada del brillo que acostumbra acompañar a un artista. No hubo cortinas de humo, ni luces destellantes, ni acordes de apertura. Solo un foco cálido como una luna doméstica suspendida sobre el centro del escenario, iluminando un micrófono solitario en su pedestal. Ese escenario que minutos antes había sido testigo de una catarsis, ahora se transformaba en un templo silencioso. El público que aguardaba expectante reaccionó apenas con un murmullo de sorpresa. No era un bis convencional, lo intuían. No esperaban un éxito radial ni un número preparado. Lo que aguardaban era otra cosa, una chispa más de verdad. Por eso los aplausos cuando llegaron fueron distintos. Eran suaves, contenidos, cargados de respeto, como si el simple hecho de volver a verlas allí ya fuera suficiente para agradecer. Lucerito apareció primero. Su andar era sereno, pero esa serenidad no era frialdad, era madurez. Caminaba como quien sabe que cada paso tiene sentido. No había prisa, tampoco temor. Su rostro estaba relajado, aunque sus ojos aún guardaban el brillo húmedo de todo lo que había revelado minutos antes. La seguía Lucero a pocos metros más despacio, con los hombros levemente inclinados hacia adelante, no como señal de cansancio, sino de recogimiento. Era la postura de alguien que llega desarmada, consciente de que lo único que puede ofrecer es la verdad desnuda. Cuando llegaron al centro, madre e hija se miraron apenas un segundo. Ese cruce de miradas fue suficiente para acordar sin palabras lo que harían. No había ensayos, no había lista. Solo había presente. Lucerito se colocó frente al micrófono. No lo tomó con las manos, de inmediato lo dejó allí unos segundos como midiendo el pulso del silencio. Miró al público y por un instante pareció que veía a cada persona. A las primeras filas con sus ojos aún enrojecidos, a las últimas que apenas podían distinguir su silueta, a todos. Respiró hondo, y entonces sí con delicadeza rodeó el micrófono con sus dedos. Su voz fue baja, casi un susurro, pero clara. No cantó, primero habló. Dijo que no había planeado nada de esto, que no sabía qué palabras saldrían, pero que sentía la necesidad de cerrar la noche con un gesto. Confesó que nunca imaginó tener el valor de decir lo que había dicho antes, y que había temido no poder volver a cantar después de aquello. Sin embargo, reconoció que el silencio del público, el respeto absoluto, la mirada de su madre, y la energía que aún flotaba en el teatro, le habían dado la certeza de que aún había algo más por compartir. La audiencia escuchaba con el corazón en vilo. Nadie tosía, nadie movía una silla. El aire parecía sólido, cargado de expectativa. Lucero entonces dio un paso al frente, se colocó al lado de su hija, y sin interrumpirla puso una mano en su hombro. Fue un gesto breve pero suficiente para que Lucerito sonriera apenas como quien recibe la última dosis de fuerza que necesitaba. Y entonces, sin más, comenzó a cantar.
No eligió un tema del repertorio pactado. Eligió una melodía sencilla, casi un arrullo de esas canciones que sobreviven en la memoria como susurros de infancia. Una canción que ella había escuchado de labios de su madre cuando era niña, en noches de fiebre o de miedo. Esa elección no fue consciente, fue instintiva. La primera nota salió temblorosa, pero no por inseguridad, temblaba de emoción. Poco a poco su voz se afirmó, se volvió nítida, redonda, poderosa en su sencillez. Y al llegar al segundo verso, Lucero se unió. No lo hicieron como en un dueto ensayado, sino como cuando dos voces se reconocen en lo más profundo. No había armonías complejas, ni arreglos elaborados, solo dos mujeres cantando juntas algo que parecía no pertenecer al mundo de los espectáculos, sino al mundo íntimo de los recuerdos. El teatro entero contenía la respiración. Algunas personas tenían los ojos cerrados como si quisieran guardar la escena en la memoria, no en imágenes, sino en sensaciones. Otras lloraban abiertamente sin pena porque comprendían que estaban presenciando un acto de verdad pura. Cuando la canción terminó, no hubo inmediatamente aplausos. Otra vez el silencio, ese silencio reverente que se había vuelto protagonista de la noche, llenó la sala. Y en ese silencio Lucero y Lucerito se abrazaron. Fue un abrazo largo sostenido como si no existiera el tiempo. Y entonces sí, como una ola que rompe después de mucho contenerse, los aplausos surgieron. Esta vez no había contención. Fueron fuertes, largos, casi interminables. Aplausos que no celebraban un show, sino la valentía, la entrega a la humanidad. Ambas hicieron una reverencia mínima. Lucero besó la frente de su hija, y juntas salieron del escenario definitivamente. No había nada más que añadir. Lo habían dicho todo con palabras, con silencios, con lágrimas y con música. Detrás del telón, mientras el estruendo de los aplausos aún retumbaba en las paredes, Lucerito miró a su madre y susurró: «Mamá, creo que esta fue la noche más importante de mi vida». Lucero, con los ojos aún húmedos, la abrazó de nuevo y respondió con voz quebrada pero firme: «La mía también». Y así, sin artificios, terminó una noche que no sería recordada como un concierto, sino como un acontecimiento. Una de esas noches que marcan no solo a los artistas, sino también a cada persona que tuvo la fortuna de estar allí, porque todos comprendieron que algunas verdades, cuando se dicen en el momento justo, pueden cambiarlo todo. El camerino permanecía en un silencio casi sagrado. Afuera el teatro ya había comenzado a desarmarse en su rutina, técnicos enrollando cables asistentes, guardando instrumentos, voces apagadas que se cruzaban en los pasillos. Sin embargo, entre esas cuatro paredes, el tiempo parecía detenido. La luz cálida de una lámpara lateral bañaba el espejo, revelando el maquillaje corrido de Lucero, los restos de polvo compacto dispersos sobre la mesa y un par de botellas de agua olvidadas. El aire olía a una mezcla de flores marchitas y a la humedad que queda después de horas de luces calientes sobre la piel. Lucero, aún con la respiración irregular, se pasó lentamente un pañuelo por las mejillas. El gesto no era de coquetería ni de vanidad, era casi un ritual, un intento de asimilar todo lo que había ocurrido minutos antes. El reflejo del espejo le devolvía la imagen de una mujer que por décadas se había sostenido como figura fuerte, impecable, acostumbrada a cargar con la expectativa de multitudes. Y sin embargo, esa noche su hija había hecho temblar ese pedestal de perfección, no para derrumbarlo, sino para mostrarle que incluso los cimientos más sólidos necesitan grietas por donde se cuele la verdad. A su lado, Lucerito permanecía sentada en silencio sobre un taburete bajo, con los brazos cruzados sobre las piernas y la mirada fija en el suelo. No había lágrimas, pero tampoco sonrisas. Parecía quieta, pero en realidad, dentro de ella, el mar estaba agitado. Lo que había confesado en el escenario era apenas una parte, una pieza de un rompecabezas más grande que todavía guardaba en el pecho. Y ese silencio ahora no era de descanso, era de preparación. El ambiente pesaba. Era un silencio que no incomodaba, pero que se volvía cada vez más denso, como si las paredes mismas supieran que aún quedaba una verdad suspendida en el aire esperando salir. Lucero lo sentía.
Lo intuía en el leve temblor de las manos de su hija, en la manera en que sus dedos se entrelazaban con fuerza, hasta dejar los nudillos blancos. Ella también recordaba esa actitud, la había visto antes cuando Lucerito era niña, y guardaba algo demasiado grande para su edad. Lucero dejó el pañuelo sobre la mesa con un gesto lento, casi ceremonioso, y giró el cuerpo para mirarla de frente. Sus ojos aún enrojecidos no preguntaban con dureza, sino con ternura. No exigían explicaciones, solo ofrecían un espacio seguro. Era como si en silencio dijeran: si hay algo más, lo puedes soltar aquí. No hay nada que no pueda escuchar. Lucerito levantó la vista. Por primera vez en toda la noche, no buscó refugio en el suelo ni en el espejo. Sostuvo los ojos de su madre con una firmeza que parecía crecer en segundos, como si la valentía hubiera estado aguardando este preciso momento para manifestarse. Y entonces lo dijo. Su voz fue baja, apenas un murmullo, pero cada palabra cargaba un peso que atravesaba el aire. «Mamá, no he terminado». Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase sencilla tenía la fuerza de una tormenta. No era solo una advertencia, era un umbral. Sabía que lo que estaba por venir no sería un añadido cualquiera, no sería una anécdota ligera. Sería la parte más delicada, la más profunda, la que su hija había guardado durante años, en lo más íntimo de su corazón. El silencio se hizo aún más profundo. Afuera alguien cerró una puerta metálica y el eco lejano llegó hasta el camerino, recordándoles que la vida seguía. Pero dentro el tiempo estaba suspendido. Lucero no respondió de inmediato. No quiso apresurar nada. Apenas asintió con la cabeza en un gesto casi imperceptible, pero que decía todo. «Estoy aquí. Estoy lista. Habla». Lucerito tragó saliva. Sus labios temblaban apenas y su respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. Cerró los ojos un instante, como quien busca fuerza en un rincón secreto de la memoria, y cuando los abrió sus pupilas brillaban con una intensidad que Lucero jamás había visto. «Lo que falta», dijo esta vez con un tono más firme, «es lo más difícil». Lucero sintió el corazón detenerse un segundo. Sus manos se posaron instintivamente sobre sus rodillas, como si buscara aferrarse a algo físico, que le ayudara a sostener lo que estaba a punto de escuchar. No hubo miedo en su mirada, pero sí una alerta serena. El reconocimiento de que ese instante marcaría un antes y un después. El camerino ya no era un simple espacio de descanso. Se había convertido en un santuario íntimo, en un confesionario sin paredes religiosas, en un escenario aún más real que el que acababan de abandonar. Allí, bajo esa luz tenue, y con los trajes de escenario todavía puestos madre e hija, estaban a punto de cruzar un umbral emocional irreversible. Lucerito respiró hondo. Apretó el micrófono invisible que aún parecía sostener entre las manos, y dejó que su voz clara y temblorosa a la vez emergiera con la sinceridad más brutal que jamás había mostrado. «Lo que necesito decirte, mamá, no lo escuchó nadie esta noche. Ni el público, ni los músicos, ni los aplausos. Solo tú. Y es por ti que tengo que soltarlo». Lucero no se movió, no interrumpió. Sus ojos húmedos pero firmes le decían a su hija que no había juicio, que no había condena, solo apertura. El instante se extendió como un hilo interminable cargado de expectativa, y entonces Lucerito abrió la última caja de su silencio. Lucero permaneció inmóvil. No era miedo lo que la sujetaba a la silla, era respeto. El respeto absoluto de una madre que entendía que ese instante no le pertenecía, que lo único que podía hacer era ofrecer presencia, abrir los brazos del alma y dejar que su hija caminara sola hacia la verdad que estaba a punto de revelar. Lucerito se levantó despacio, como si sus pasos pesaran más que de costumbre. Cruzó el camerino con movimientos lentos hasta apoyarse contra la pared opuesta. Abrazó su propio cuerpo, apretando los brazos alrededor de sí misma, como si necesitara un ancla para no derrumbarse frente a algo que era en realidad más grande que ella misma. Su respiración era profunda, entrecortada, y sus ojos se perdieron en un punto cualquiera del suelo, aunque su mente estaba lejos, muy lejos, rastreando recuerdos que nunca antes habían tenido voz. Y entonces comenzó. No hubo prisa, no hubo titubeos.
Sus palabras salieron sin ornamentos, claras, crudas, como notas que nunca pertenecieron a una canción, pero que de pronto encontraron su espacio. Habló de años, de un peso silencioso, de una culpa sin nombre, que se le había clavado en el pecho desde la adolescencia. No era culpa por algo hecho, sino por algo sentido, la idea cruel, absurda, tal vez, pero persistente, de que ella había sido el lazo que mantenía a sus padres conectados incluso cuando el amor como pareja ya se había desvanecido. Lucerito confesó que en muchas noches de su juventud se había preguntado si aquel amor habría sobrevivido de otra manera si ella no existiera. Era un pensamiento que la atormentaba en silencio, un eco nocturno que resistía a la lógica porque sabía que era irracional, pero también sabía que era real en su corazón. Lucero sintió un golpe en el pecho. Esa revelación la atravesó como un rayo. Nunca ni en sus peores miedos imaginó que esa duda podía haber anidado en la mente de su hija. Ella siempre había intentado blindarla, repetirle una y otra vez que había nacido del amor, que jamás fue un error. Pero comprendió con un dolor agudo que hay heridas que no nacen de lo que se dice, sino de lo que no logra sentirse con claridad. Lucerito siguió. Dijo que durante años había intentado ser la hija perfecta, la más dedicada, la más aplicada, la más madura. Como si inconscientemente buscara equilibrar la balanza, demostrar que valía cada sacrificio, cada decisión, que incluso separados sus padres habían construido algo hermoso. Pero esa búsqueda de perfección le había costado caro. Muy caro. Recordó noches en las que lloraba sola sentada en el suelo de su habitación, sin saber explicar exactamente por qué. Otras veces sonreía para todos, posaba frente a las cámaras, cantaba en los ensayos, daba entrevistas, pero por dentro se sentía invisible, como si viviera detrás de un disfraz. Porque en su interior latía una convicción silenciosa: no podía fallar, porque si fallaba, confirmaría aquella idea torcida que cargaba desde niña, que tal vez había sido el eslabón frágil entre dos gigantes. Lucero dio un paso hacia ella. Sus instintos gritaban abrazarla, romper la distancia, llenarla de palabras. Pero se detuvo. Entendió que ese era el espacio de su hija y que lo más valioso que podía ofrecerle en ese momento era el silencio. Un silencio lleno de amor. Entonces llegó la parte más difícil. Lucerito levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de su madre, y allí soltó lo que llevaba guardado como un secreto de hierro. Contó que años atrás había escrito una carta. Una carta dirigida a Lucero y a Mijares. No era una carta de una hija común, era una despedida simbólica. En ella no se despedía de ellos como padres, sino como lazo. Se despedía del papel invisible que creía tener, el de ser el puente que los mantenía unidos. En esa carta les decía que los liberaba, que no quería ser la razón por la que permanecieran atados a algo que ya no existía. La carta nunca fue entregada. Fue rota en pedazos días después. Pero lo escrito en ella nunca desapareció, seguía vivo en algún rincón de su corazón esperando salir. Y esa noche en ese camerino por primera vez lo decía en voz alta. Ya no soy un puente. No soy un recordatorio. No soy la conexión entre ustedes. Soy una persona, soy su hija, soy una mujer. Y estoy aquí para amarlos, no para unirlos. Lucero ya no pudo contenerse. Acortó la distancia en un segundo y abrazó a su hija con toda la fuerza de una madre que por fin comprende, que por fin valida, que por fin se rinde a la verdad. No era un abrazo de consuelo, era un abrazo de liberación. Un abrazo que decía sin palabras: nunca fuiste un error, nunca fuiste una carga. Fuiste, eres y serás lo mejor de nuestras vidas. Y entonces sí, las lágrimas llegaron. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de limpieza, de sanación. Lágrimas que arrastraban culpas antiguas, expectativas irrealizables, silencios que habían durado demasiado. Lloraron las dos, pero no como víctimas, sino como mujeres que entendían que el llanto es también un lenguaje, el más honesto de todos. Lucerito hundió el rostro en el hombro de su madre. Por primera vez en años, se sintió ligera, como si hubiera dejado atrás una mochila cargada de piedras,
Y Lucero en ese mismo instante descubrió que su hija era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Una fortaleza que no venía de cantar frente a multitudes, ni de soportar la presión de un apellido, sino de atreverse a sentir, a transformar el dolor en verdad, a exponerse sin miedo. Cuando se separaron, sus rostros estaban húmedos, pero ambos sonreían. No era una sonrisa de felicidad trivial, era una sonrisa de reconocimiento, de respeto mutuo, de complicidad eterna. Se sentaron en el suelo una al lado de la otra, respirando juntas, dejando que el silencio hablara por ellas. Del otro lado de la puerta nadie osó tocar. Era como si incluso quienes no sabían lo que estaba ocurriendo sintieran que algo sagrado estaba teniendo lugar en ese camerino. Y así era. Lucerito había dejado atrás un peso que nunca debió cargar. Y Lucero entendió al fin que su hija ya no necesitaba ser protegida del mundo, porque ella ya era parte del mundo, con todas sus verdades, con todas sus luces y con todas sus sombras. La noche parecía llegar a su fin, pero en realidad apenas estaba abriendo un nuevo capítulo. Porque la verdad, cuando por fin se pronuncia, no regresa a las sombras, se queda, crece, transforma. El camerino había quedado sumido en un silencio espeso, apenas iluminado por la luz tibia de un aplique lateral. El aire olía a mezcla de maquillaje, madera y un leve rastro de perfume que aún flotaba en el ambiente. Lucerito seguía sentada en el suelo, la espalda recostada contra la pared fría, con las piernas extendidas y los brazos flojos a los costados, como si por primera vez en años pudiera permitirse descansar del peso que cargaba. Lucero estaba a su lado en silencio, la cabeza baja, jugueteando distraída con un anillo en su dedo, girándolo una y otra vez sin darse cuenta. Ninguna hablaba, pero entre ellas el silencio no estaba vacío. Era un silencio denso, palpitante, lleno de todo lo que ya se había dicho y de lo que no necesitaba pronunciarse. Ese silencio no era incómodo, era paz. Pero no una paz frágil de esas que se construyen evitando conflictos, sino la paz verdadera, la que llega después de la tormenta más íntima, cuando las verdades se dicen sin filtros, cuando se escuchan sin juicios y se acogen sin reservas. Era una calma que tenía raíces. Una calma que había costado lágrimas, valentía y el desgarro de confesiones guardadas demasiado tiempo. Lucerito respiraba diferente. Había dentro de ella una claridad que nunca había experimentado. Por primera vez entendía que ya no le debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni perfección, ni el peso de expectativas invisibles. Su historia ya no era solo un capítulo adjunto en la trayectoria de dos gigantes de la música. Su historia era suya. Con dudas, con cicatrices, con pausas, pero suya. Y esa certeza la hacía sentir por fin ligera. Lucero, en cambio, atravesaba un laberinto de pensamientos. Estaba agotada, sí, pero reconstruida. Esa noche había descubierto a una hija que conocía desde la cuna, pero no por completo. Una hija que siempre había amado con todas sus fuerzas, pero cuya profundidad, quizá por instinto materno, había subestimado. Ahora todo era distinto. Ya no veía a Lucerito como una niña a quien proteger. La veía como una mujer en toda su complejidad, sensible, valiente, luminosa y vulnerable al mismo tiempo. Unos minutos después, un golpe discreto en la puerta interrumpió la quietud. Era el asistente de escenario. Con voz baja, casi reverente, informó que el coche esperaba en la salida lateral. La producción había preparado todo para que madre e hija se marcharan discretamente lejos de las cámaras y de los flashes que inevitablemente buscarían convertir lo vivido en titulares fáciles. Lucero se puso de pie primero. Extendió la mano a su hija. Lucerito levantó la mirada y con una sonrisa leve pero sincera, aceptó el gesto. Se levantaron juntas como lo habían hecho horas antes en el escenario. Recogieron sus bolsos, algunas prendas, y caminaron por los pasillos silenciosos del teatro. Los pasillos parecían distintos, ya no eran corredores de trabajo, sino testigos de una confesión compartida, de una reconstrucción de vínculos. Afuera, la llovizna reciente había dejado las calles húmedas y brillantes bajo la luz de los faroles. El coche se deslizó con suavidad, rompiendo apenas el murmullo lejano de la ciudad. Ninguna de las dos habló en el trayecto. El conductor entendió el silencio y lo respetó.
Afuera la ciudad seguía latiendo con indiferencia, pero adentro, en ese espacio cerrado, se cocinaba una revolución silenciosa. Lucerito apoyaba la frente en el cristal de la ventanilla. Sus ojos estaban cansados, pero en su interior había algo distinto: paz. Ya no necesitaba ser la heredera perfecta, ni la hija ejemplar, ni la promesa de la música mexicana. Esa noche, había entendido que solo necesitaba ser ella. Y eso, por primera vez, era suficiente. Al llegar al hotel, subieron en silencio. El ascensor ascendía despacio y ese tiempo breve fue como un puente entre lo que habían dejado atrás y lo que estaban por empezar. En la habitación cada una ocupó su espacio como si intentaran normalizar lo imposible. Lucero se quitó los zapatos y se dejó caer en un sillón junto a la ventana. Lucerito dejó su chaqueta en la cama y destapó una botella de agua. Por un instante actuaron como si fuera un día cualquiera, pero ambas sabían que esa noche había cambiado algo para siempre. ¿Estás bien?, preguntó Lucero, de pronto sin rodeos. Lucerito bebió un sorbo y asintió antes de responder sí. Ahora sí. Lucero sonrió una sonrisa pequeña, pero cargada de gratitud. No era necesario añadir más, pero sintió que debía hacerlo. Gracias. Lucerito arqueó las cejas sorprendida. Gracias, ¿por qué? Lucero tomó aire, sus ojos se perdieron un instante en el resplandor de la ciudad iluminada tras el ventanal, y luego volvieron a los de su hija. Por confiar en mí con tu verdad. Por no callarte. Por mostrarme quién eres sin miedo. Lucerito se acercó, se sentó en el brazo del sillón y recostó la cabeza en el hombro de su madre. Permanecieron así abrazadas como dos sobrevivientes emocionales que habían atravesado una tormenta interna y habían llegado a la orilla. Fue Lucerito quien rompió el silencio de nuevo. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Lucero no respondió, esperó. Dejar de intentar protegerlos a ustedes. La madre giró el rostro sorprendida. Siempre quise que no sintieran culpa, que no se preocuparan por mí, continuó Lucerito con la voz serena. Pensé que si yo actuaba como si todo estuviera bien, ustedes estarían mejor. Las palabras le pesaron a Lucero como un golpe invisible. Tragó saliva sintiendo cómo aquella confesión se hundía hasta lo más profundo de su ser. Y todo este tiempo, añadió Lucerito, me olvidé de algo. Yo también necesitaba estar bien. Lucero la abrazó con más fuerza. La apretó como si quisiera recomponer cada grieta del pasado con ese gesto. Me equivoqué, susurró finalmente. Creí que te estaba cuidando y no vi todo lo que guardabas. Lucerito sonrió sin rencor. Ya no importa, lo dijimos, lo vivimos. Y lo soltamos. Había una serenidad en su voz distinta, casi luminosa. Una madurez que quizá había estado oculta todo ese tiempo bajo las capas de expectativas y silencios familiares. Esa noche por fin se había revelado. La noche que parecía haberse agotado en confesiones, y silencios aún guardaba ecos que latían dentro de ambas. Se habían quedado abrazadas sin prisa, dejando que el tiempo se disolviera en la certeza de lo compartido. Cuando finalmente decidieron descansar, lo hicieron con la conciencia de que al despertar el mundo retomaría su ritmo habitual, los titulares, las luces, los compromisos. Pero también sabían que nada volvería a ser igual porque algo esencial había cambiado para siempre: la forma en que se miraban, la forma en que se entendían. La mañana llegó despacio. Los primeros rayos de sol atravesaron la cortina semiabierta y bañaron la habitación con una luz dorada delicada. Lucerito fue la primera en abrir los ojos. El cuerpo le pesaba por el cansancio acumulado, pero su mente estaba ligera, casi ingrávida. Era extraño pensar que en cuestión de horas, su vida había dado un giro tan profundo. Se sentó lentamente en la cama y miró hacia un costado. Allí estaba su madre aún dormida con el rostro relajado, en una serenidad poco común. Y entonces algo la tocó de una manera nueva. Por primera vez no veía a Lucero como la mujer invencible, la estrella que llenaba estadios, la figura pública impecable. La veía como lo que siempre había sido, aunque rara vez se mostrara una mujer real, con dudas, con miedos, con fortalezas y fragilidades. Lucerito se levantó sin hacer ruido, tomó el celular y los auriculares, y salió de la habitación. Subió hasta la terraza del hotel
y se acomodó en una tumbona. El horizonte de Guadalajara se extendía frente a ella salpicado de tonos azules y dorados. Respiró hondo. Sentía que estaba lista para empezar algo nuevo. No se trataba de su carrera de los escenarios de los reflectores. Era algo más profundo su vida. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, pequeñas grietas por cerrar, pero por primera vez estaba convencida de que tenía las herramientas para enfrentarlas con verdad. Mientras escuchaba música y dejaba que la brisa matinal acariciara su rostro, no podía imaginar que en ese mismo instante, al otro lado de la puerta, su madre despertaba con una idea que lo cambiaría todo. Una idea que no traía dramatismo, sino amor. Lucero abrió los ojos lentamente. El murmullo de la ciudad que despertaba llegaba hasta la ventana suave distante. Durante un momento creyó que lo de la noche anterior había sido un sueño, las confesiones, las lágrimas, la vulnerabilidad expuesta. Pero al mirar hacia la cama vacía, supo que había sido real, intensamente real. Se sentó en la orilla del colchón con el cabello recogido de cualquier manera y un camisón sencillo. No encendió ninguna luz. Dejó que la claridad matinal bañara el ambiente con una delicadeza serena. Se llevó las manos al rostro y soltó un suspiro largo, profundo. No era cansancio. Era decisión. Esa noche le había mostrado lo que quizá durante años había temido aceptar. Su hija estaba lista. Y con esa certeza llegó otra aún más difícil. El amor más generoso no siempre consiste en proteger, en acompañar cada paso. A veces el amor más verdadero consiste en retroceder, en abrir espacio, en dar alas aunque duela. Lucero se duchó sin prisa, eligió ropa sencilla y un perfume discreto. Cuando bajó al restaurante ya llevaba dentro la determinación clara. Esa sería su mayor demostración de amor. Lucerito estaba allí sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos y un libro abierto. Su cabello aún húmedo caía sobre los hombros y su postura relajada pero firme dejaba ver una nueva quietud interior. Al ver a su madre sonrió con naturalidad. Sin embargo, percibió enseguida que algo distinto brillaba en sus ojos, una firmeza nueva, una serenidad que no estaba allí la noche anterior. ¿Dormiste bien?, preguntó Lucero mientras se acomodaba frente a ella. Como un bebé, respondió Lucerito con una sinceridad que arrancó otra sonrisa compartida. Hubo un breve silencio entre ambas, y entonces Lucero, con voz firme y serena, se lanzó sin rodeos. Tengo algo que decirte, y necesito que me escuches hasta el final. Lucerito dejó la taza, cerró el libro y la miró directo a los ojos. Sabía que lo que venía era importante. No voy a acompañarte en los próximos conciertos. La frase cayó sobre la mesa como un viento frío, no como un golpe, sino como una revelación. Lucerito frunció el ceño sorprendida. ¿Cómo? Lucero tomó aire. No porque no quiera, porque claro que quiero. Pero entendí que ya no me necesitas ahí como antes. Necesitas tu espacio, tu voz, tu camino. La joven permaneció en silencio. La taza aún tibia, olvidada entre sus manos. Lucero continuó. Anoche comprendí que he estado caminando contigo, sí, pero muchas veces delante de ti. Y tú ya no estás detrás. Estás lista. Y mereces explorar el mundo sin mis sombras, sin mis estructuras, sin mis decisiones. Esto no significa que me alejo de ti. Significa que respeto tu independencia, que confío en ti. Lucerito sintió un nudo en el pecho. No era tristeza, no era miedo. Era otra cosa, el peso dulce de la autonomía. Y si me equivoco, susurró con voz temblorosa. Lucero sonrió con ternura. Entonces te levantas, aprendes y sigues. Como yo, como todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, claras como la luz del sol que bañaba el restaurante. Lucero no estaba renunciando a su hija, estaba reconociéndola. Le estaba entregando lo que ninguna madre puede dar del todo, pero sí puede facilitar la libertad de decidir, de arriesgar, de vivir con sus propias elecciones. Y allí, en esa mesa, junto a la ventana, madre e hija, comprendieron que comenzaba una nueva etapa. Una en la que seguirían siendo familia, sí, pero también mujeres que se reconocían, se respetaban y se daban espacio para crecer. El derecho a fallar
a elegir a equivocarse y a triunfar por sí misma. Esa fue la idea que resonó en la mente de Lucerito mientras respiraba hondo en aquel desayuno junto a su madre. No lloraba, al contrario, algo nuevo cálido comenzaba a formarse en su interior. No era alivio, solamente era algo más complejo, la sensación de estar de pie frente a un escenario vacío, esperando que las luces se encendieran, sabiendo que esta vez no habría nadie a su lado para indicarle el camino. Por primera vez sería ella quien elegiría el repertorio, la intensidad de la luz, el ritmo, la voz. Y también los silencios. La conversación con Lucero se extendió un poco más con palabras entrecortadas por sonrisas, gestos suaves y planes que aún no tenían forma pero ya eran promesas. Lucero le explicó que seguiría allí sí, pero no en primera fila, no siempre visible. Estaría en los bastidores de la vida, no necesariamente en los del escenario. Y aunque la distancia pudiera doler, aunque no compartieran cada camerino ni cada micrófono, la voz de Lucerito siempre tendría eco en su corazón. 2 días después la teoría se convirtió en realidad. Monterrey, un auditorio lleno. Las luces listas. El público expectante. Pero esa noche no había madre, no había padre, no había padrinos musicales ni invitados especiales. Solo Lucerito, sus músicos, y cientos de miradas que esperaban descubrir quién era ella, cuando no estaba bajo la sombra de nadie. Los nervios estaban claro, pero no había miedo. Era otro tipo de energía, un cosquilleo eléctrico que recorría su cuerpo. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, seguros. Y cuando se colocó bajo el haz de luz principal, sus ojos buscaron entre el público no un refugio, sino conexión. Conexión pura. La primera canción no estaba en el setlist original. La había cambiado a último momento impulsada por esa voz interior que le pedía autenticidad. Y apenas cantó el primer verso supo que estaba completa, que no necesitaba autorización ni permiso para ser quien era. Esa noche estaba naciendo artísticamente de nuevo frente a todos. Cuando terminó el concierto no hubo lágrimas teatrales, ni discursos interminables. Solo un agradecimiento sencillo. Gracias por estar aquí, por escucharme, por verme. Prometo seguir buscando mi voz. Y cuando la encuentre, se las cantaré con todo mi corazón. El público estalló en aplausos. Aplausos largos, intensos, de pie. No eran aplausos de cortesía ni de fanatismo ciego. Eran aplausos que reconocían la verdad, la valentía, la autenticidad. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, Lucero vio el video desde la habitación de hotel, en la que cumplía otros compromisos. Estaba sola sentada en el borde de la cama con el celular en las manos, y lloró, no de tristeza sino de orgullo. Lloró porque había cumplido con su misión más difícil, dar un paso atrás. Lloró porque ella había dejado que su hija naciera para el mundo no como la hija de, sino como ella misma. Y entonces, con los dedos temblando por la emoción, escribió un mensaje corto, casi desnudo de palabras, pero cargado de todo el amor de una madre. Hoy te vi, y no como hija. Te vi como artista. Te vi como mujer. Te admiro. Lucerito recibió el mensaje en el camerino, aún con el sudor de la presentación marcando su piel. Sonrió, respiró hondo y respondió: Gracias por darme el espacio para ser yo. Fue en esa frase donde ambas entendieron que todo había valido la pena. En los días siguientes el mundo comenzó a responder. Invitaciones a festivales, colaboraciones con artistas consagrados, entrevistas con medios internacionales. La industria la señalaba como la heredera natural, la promesa joven de la música mexicana. Pero Lucerito, en un gesto inesperado, no aceptó todo. Rechazó algunas propuestas, eligió otras con cuidado. Reorganizó su repertorio. Reescribió la ruta de su próxima gira. No lo hacía para rebelarse, no lo hacía para cortar con el legado de sus padres. Lo hacía porque había comprendido que la única manera de honrar ese legado era construir el suyo propio. Su música comenzó a sonar distinta, no en técnica, sino en intención. Había en cada canción una marca personal, un acento nuevo. El público lo percibía,
Ya no estaban frente a la hija de Lucero y Mijares. Estaban frente a Lucerito con nombre propio, con voz propia, con verdad propia. Lucero a la distancia observaba todo con un corazón dividido entre el orgullo y la nostalgia. Orgullo porque veía florecer a su hija como mujer y como artista. Nostalgia porque había perdido esos pequeños rituales que las habían unido durante años, la complicidad del camerino, el abrazo antes de salir a escena, la mirada de «Estoy aquí» antes del primer acorde, pero resistía, porque había entendido la lección más dura y más hermosa: amar también es aprender a no intervenir. Y así paso a paso, concierto tras concierto, aplauso tras aplauso. Lucerito comenzó a caminar ya no detrás de nadie, tampoco exactamente al lado. Caminaba adelante con su propio ritmo, su propio compás, su propio nombre. El mundo aún no sabía lo que estaba por venir, pero ella sí, porque había dejado de ser intérprete de repertorios heredados. Ahora era autora de sus propias elecciones, y esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaría todo. El camerino, tras la tormenta de aplausos, había quedado convertido en un santuario improvisado. Las flores se acumulaban en ramos desordenados sobre las mesas. Algunas aún conservaban gotas de agua como si hubieran sido cortadas minutos antes. Había botellas medio vacías, toallas húmedas, cables olvidados en las esquinas, perfumes mezclados con el olor de maquillaje y sudor. La atmósfera era una mezcla de fiesta y recogimiento, un contraste extraño donde la euforia de los demás chocaba con la calma profunda que había comenzado a instalarse en el interior de Lucerito. Los productores iban y venían, los músicos aparecían con sonrisas abiertas, algunos levantaban el pulgar en señal de respeto, otros la abrazaban brevemente. Las felicitaciones se amontonaban como un eco interminable, pero ella, aún agradecida, se mantenía en otro plano. Sonreía, sí, respondía con educación, pero sus ojos parecían buscar algo más allá de lo evidente. Había en su interior una inquietud, como si aún faltara una pieza invisible que completara lo que acababa de ocurrir sobre el escenario. Y entonces, en medio de la multitud de flores y papeles coloridos, lo vio. Un sobre blanco sencillo, sin adornos, apoyado sobre una silla al fondo del camerino. Nadie parecía haberlo notado, nadie lo reclamaba. Lucerito sintió un latido distinto en el pecho. No necesitó abrirlo para intuir de quién venía. Se acercó con pasos lentos, lo tomó con ambas manos y lo sostuvo un instante contra su pecho, respirando hondo como quien presiente que está a punto de enfrentarse a una verdad que ya esperaba. Cerró la puerta suavemente, aislándose del bullicio. Encendió solo una de las luces del espejo, suficiente para iluminar el sobre. Con dedos temblorosos lo abrió. Dentro, una hoja doblada en dos. Bastó la primera línea para que los ojos se le humedecieran. Era la letra de su madre. No me puse de pie para aplaudirte, hija. No porque no lo merecieras, sino porque comprendí algo distinto. Tu luz ya no depende de mi mirada. Hoy brillaste por ti misma. No necesito levantarme para verte, porque ahora sé que tu luz es tuya, entera, inquebrantable. Gracias por mostrarme quién eres. Gracias por enseñarme que soltar no es perder, es amar de otra manera. Siempre contigo aunque no me veas. Lucerito bajó el papel y dejó que sus ojos recorrieran su propio reflejo en el espejo. No lloró. No podía. Lo que sentía era demasiado vasto para expresarse con lágrimas. Era como si su cuerpo entero estuviera vibrando en otra frecuencia. Lo único que emergía era una calma profunda, el peso de años de dudas cayendo de golpe como cadenas rotas. Guardó la nota dentro del estuche de su micrófono, no como quien guarda un objeto, sino como quien custodia un amuleto sagrado. Sabía que esa hoja se convertiría en su brújula emocional, el recordatorio de que el amor verdadero no asfixia, libera, no encierra, abre. Mientras tanto, al otro lado de las paredes, Oaxaca vibraba con lo ocurrido. El festival, que ya era un evento importante, se había convertido en un acontecimiento inolvidable. Las redes ardían clips, fotos, comentarios. No vimos un concierto, vimos una revelación, decía. Un tuit que se volvía viral. No fue un espectáculo, fue una confesión hecha música, escribía una periodista cultural en una crónica improvisada desde su asiento.
La noticia viajaba rápido. Esa noche Lucerito dejaba de ser promesa para convertirse en realidad. Lucero, en cambio, había vivido el momento desde las sombras. Oculta en la última fila bajo un sombrero discreto y unas gafas oscuras, lloró como nunca antes. No quiso ser reconocida, no quiso intervenir. Simplemente contempló a su hija transformarse ante sus ojos. No a la niña promesa, no a la heredera del legado. La vio como mujer, como artista, como alguien que había decidido cantar no por cumplir, sino por necesidad. Y eso, comprendió, era irreversible. Cuando el público estalló en aplausos y se puso de pie, Lucero no se movió. Se quedó sentada respirando despacio, sintiendo que cada palma que resonaba en ese teatro era también un eco dentro de su pecho. Salió sola sin llamar la atención. Caminó por las calles empedradas de Oaxaca con lágrimas libres corriéndole por el rostro. El aire húmedo de la llovizna le daba a todo un tono más íntimo, más real. Nadie la reconocía, y eso le regalaba un lujo raro, llorar como mujer anónima, no como ídolo. Y mientras caminaba pensaba, hoy terminé de soltar, hoy empezó todo de nuevo. En el camerino Lucerito acarició el sobre antes de guardarlo definitivamente. A su alrededor la producción seguía festejando las flores. Seguían llegando los teléfonos, no paraban de sonar. Pero ella ya no estaba allí. No en ese ruido. Estaba en otra parte, en un lugar íntimo donde la carta de su madre se había convertido en un símbolo. Por primera vez en su vida sintió con absoluta claridad que ya no era la hija de Lucero y Mijares. Era ella misma con voz propia, con verdad propia. Y aunque el mundo todavía no lo supiera, ella ya lo había comprendido. Eso aquella noche no cerraba una etapa, la abría. Era el prólogo de algo mucho más grande. Una historia escrita no desde la herencia, sino desde la autenticidad. Era de su madre, sin firma, sin dedicatoria larga. Solo una hoja blanca doblada con cuidado con una frase escrita a mano como si cada letra hubiera sido tallada más que escrita. Hoy ya no eres una parte de mí. Hoy eres tú completa. Y eso es más grande que cualquier canción que hayamos compartido. Te amo, mamá. Lucerito no necesitó leerla 2 veces. Apenas terminó la última palabra, cerró los ojos y sostuvo el papel contra el pecho con las 2 manos. No era un simple billete. Era un pacto silencioso, un permiso sagrado, una llave. Y entonces algo ocurrió por dentro. Una paz nueva comenzó a expandirse desde el centro de su pecho. Ya no necesitaba probarse. No ante el público, no ante la industria, no ante su madre. Ahora era solo ella. Y el mundo finalmente la veía así. El murmullo del festival seguía afuera como un eco distante. El equipo técnico desmontaba estructuras. Los músicos enrollaban cables. Los productores discutían los tiempos del siguiente evento. Pero en ese pequeño camerino de paredes blancas, el tiempo se había detenido. Lucerito seguía sentada en el banco de madera con la chaqueta a medio poner y la nota aún en la mano. La luz del espejo iluminaba su rostro a medias. Sus ojos brillaban pero no lloraban. Lo que sentía era demasiado hondo para convertirse en lágrimas. Era el tipo de emoción que se respira. No se llora. Esa frase, hoy ya no eres una parte de mí, le dolía y la liberaba al mismo tiempo. Era lo más hermoso y lo más duro que su madre podía haberle dicho. Lucero siempre había sido un escudo, una muralla emocional, una fuerza invisible que lograba sostenerlo todo incluso en los días en que nadie lo sabía, incluyendo y sobre todo a Lucerito. Pero ahora su madre había hecho algo aún más valiente que protegerla, la había liberado. Y Lucerito lo entendía. Ese pedazo de papel no era un elogio. No era una medalla, era una bendición de autonomía. Respiró hondo. Con mucho cuidado dobló de nuevo la hoja y la guardó dentro de la funda del cuaderno donde escribía sus letras. Ese cuaderno ya no era solo un espacio de creación, era su altar personal. Cuando se levantó para irse, alguien llamó a la puerta. Un asistente con cara de no querer interrumpir le entregó un pequeño sobre marrón. En el frente escrito a mano, privado. Lucerito lo abrió con cautela. Dentro una invitación sencilla. No era para un show.
ni un festival. Era algo más pequeño, más íntimo. Voces Herea. Encuentro madre e hija. Ciudad de México. Un espacio para compartir lo que no se puede ensayar. Lucerito sonrió. El nombre del evento parecía una broma cómplice del destino. Voces heredadas. Pero ahora lo sabía con certeza heredada, o no, su voz ya era suya. Un teatro pequeño en Ciudad de México. Circular. Sin telón, sin reflectores agresivos, sin humo ni escenografía. Solo un círculo de madera rodeado por sillas en semicírculo. Un público reducido, íntimo, diverso. Madres e hijas, abuelas y nietas, mujeres que habían caminado juntas o separadas, pero con la música como hilo común. Lucerito estaba de pie en un lateral mirando el escenario vacío. Vestía una blusa sencilla, jeans, claros, el cabello suelto. En sus manos, una hoja doblada, la misma que su madre le había dejado en Oaxaca. Lucero entró minutos después. Vestía también con sencillez, un vestido liso sin brillos. Sin maquillaje excesivo. Sin joyas, solo ella. Se sentaron juntas en el centro del escenario, frente a frente, sin moderador, sin guión. Solo una pequeña mesa de madera entre ambas con 2 vasos de agua. El silencio era hermoso, no incómodo. Sagrado. Lucerito tomó la palabra. Sonrió. Y preguntó casi con timidez. ¿Puedo decirlo? Lucero asintió en silencio. Durante mucho tiempo, comenzó Lucerito, creí que mi voz era una extensión de la tuya. Que cantaba porque tú me habías dado las cuerdas, porque tú me habías enseñado, porque tú eras tú. Y yo solo era una continuación. Lucero sonrió con los ojos húmedos. Pero un día me di cuenta de algo, continuó Lucerito. Que aunque tú me hayas dado la vida, la voz la construí yo. El público quedó en silencio. No era un silencio vacío. Era uno que contenía 1000 historias. Y no fue fácil darme cuenta, porque me dolía, porque me sentía culpable. Como si te estuviera fallando. Lucero bajó la mirada. Respiró hondo. Contenía las lágrimas. Pero tú, dijo Lucerito, tú fuiste la que me diste el permiso de soltar. De ser. Lucero levantó los ojos y por fin dejó que las lágrimas cayeran. Hoy puedo decirlo aquí frente a ti. Ya no te necesito para cantar, pero sí te quiero conmigo, no como maestra, como compañera, como madre, como espejo, como historia, pero sobre todo, como mujer que admiro profundamente. El teatro entero se levantó en aplausos. No era un aplauso de entusiasmo. Era un aplauso de emoción, de comunión, de reconocimiento. Lucero se levantó, se acercó a su hija, le tomó la mano. Y entonces por primera vez desde Guadalajara cantaron juntas. Pero no como antes. No como madre e hija en un mismo escenario. Ahora como 2 mujeres. 2 artistas. 2 verdades. La canción no era un clásico. Era nueva. Compuesta por Lucerito. Escrita en secreto. Dedicada a su madre. La letra hablaba de lazos invisibles. De amores que cambian de forma pero no de intensidad. De raíces y de alas. De soltar sin soltar. De estar sin poseer. En el último verso, cantaron al unísono. No te sigo. No me guías. Hoy caminamos a la par. Silencio. Y luego, un aplauso suave. De esos que no necesitan ruido para ser eternos. Cuando salieron del teatro ya era de noche. No había fotógrafos. No había fans. No había reflectores. Solo 2 mujeres caminando de la mano hacia un auto estacionado en la esquina. Se reían de algo tonto. Compartían confidencias. Hablaban del postre que iban a pedir en el hotel, del vestido que una señora del público llevaba y que les había encantado. Lucerito justo antes de subir al coche se detuvo.
Miró a su madre. Gracias por dejarme ser. Lucero le devolvió la mirada con esa sonrisa que nace en el alma. Gracias por no dejar de ser. Subieron. Cerraron la puerta y el auto se alejó calle abajo. En el asiento trasero, Lucerito apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Cerró los ojos y pensó dos mujeres, dos artistas, dos verdades y una sola historia, contada por dos voces libres.